Representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse, que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos a todo este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy es 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad, un día importante para los venezolanos por muchísimas razones, ¿no? Y que en momentos como estos, momentos tan crudos como lo que está viviendo el país, tan violentos desde el punto de vista político, tan críticos desde el punto de vista económico, tan terribles desde el punto de vista social, cualquiera pudiera pensar, ¿no?, que es un despropósito dedicarle unos minutos a esta efeméride, ¿no?, considerada por algunos como cursi. Sin embargo, quisiera compartir con ustedes un par de frases de una persona que ha sido considerada como el perfil ético del revolucionario. Ha sido considerado así por tirios y troyanos, ha sido considerado así, por supuesto, por los aplaudidores del comunismo internacional, y también ha sido considerado de esa manera por los mercanchifles del negocio capitalista de promoción y venta de imágenes e ídolos falsos. Me refiero a la figura de Ernesto Guevara de la Serna, mejor conocido como Che Guevara. Repito, este señor no lo escojo por comodidad ni por preferencias personales. Escojo estas dos frases de este individuo porque por tirios y troyanos ha sido aceptado, ha sido referido, ha sido manejado como retrato moral de lo que llaman un revolucionario. Escuchen ustedes estas dos frases. Un revolucionario debe convertirse en una fría máquina de matar, motivado por el odio puro. Repito la expresión. Un revolucionario debe convertirse en una fría máquina de matar, motivado por el odio puro. Y hablando del odio, específicamente del odio, está esta otra cita atribuida a Ernesto Guevara, atribuida a este personaje. El odio es el elemento central de nuestra lucha. El odio tan violento que impulsa al ser humano más allá de sus limitaciones naturales, convirtiéndolo en una máquina de matar violenta y de sangre fría. Nuestros soldados tienen que ser así. Cualquiera podría pensar que son citas sacadas de contexto o que este sujeto en particular es un individuo, ¿cómo decirlo?, excepcional dentro del contexto de lo que es las figuras de del panteón comunista. Pues no. Ciertamente estas expresiones son exageradas, estas expresiones son rocambolescas, pero corresponden con precisión a lo que es la naturaleza, el trasunto ético de un proyecto político que siempre, repito, siempre, subrayo, siempre ha conducido a los pueblos, a las naciones, a la precariedad, al hambre y a la violencia. Me refiero al comunismo. Eso es el comunismo. Entonces, entiéndase, conmemorar, celebrar el Día del Amor y de la Amistad es paradojalmente una forma de resistencia frente a un sistema, frente a una forma de organizar la relación entre el Estado y la sociedad, entre la sociedad y los individuos, entre los individuos y ellos mismos.
a partir del dominio, a partir de la violencia, a partir del temor, a partir de la fuerza. Frente a eso, frente a ese elemento, practicar el amor, ejercer el amor, compartir el amor es eminentemente subversivo. Por eso hoy, 14 de febrero, yo quiero rendir homenaje al amor de tantos y tantos venezolanos, de tantas y tantas familias venezolanas que hoy tienen que limitarse a ejercer el amor vía Skype, vía FaceTime, vía WhatsApp, porque no estamos hablando de pocas cosas. Ayer Naciones Unidas vuelve a estimar al alza la cantidad de venezolanos que han tenido que emigrar ante el hambre, ante la violencia, ante la ausencia de oportunidades. Lo estiman en este momento en 4.800.000, casi 5 millones de venezolanos, por el amor de Dios, en un país cuyas proyecciones de población apenas llegaban a 30 millones de venezolanos. Naciones Unidas nos dice que al principio del año 2020 la cifra de desplazados llega a casi 5 millones, 4.800.000. Y siguen estimando que para finales del año esta cifra puede estar por encima de los 6 millones, por encima de los 6.200.000. No estamos hablando simplemente de números, no estamos hablando simplemente de guarismos, estamos hablando de familias venezolanas partidas y en algunos casos incluso destrozadas. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de gente, de seres humanos que en diciembre pudieron darse el abrazo de feliz año únicamente a través de una aplicación o de una red social. Estamos hablando de eso, ¿vale? Estamos hablando de personas que tuvieron que recurrir a la figura del asilo político en algún país del norte de nuestro hemisferio y que en consecuencia no pueden ni siquiera venir de regreso a nuestra tierra, aún en caso de una emergencia. Es decir, estoy hablando de tantos y tantos casos de padres que han muerto, de abuelos que han muerto sin poder recibir el último adiós, el último beso de su hijo, de su nieto, porque sencillamente entrar o salir del país para ellos es en este momento sencillamente imposible. Estamos hablando de eso. Hoy, Día del Amor y de la Amistad, estamos hablando de tantos y tantos padres y madres de familia, sobre todo madres de familia. Nuestro éxodo aéreo empezó primero, empezó temprano. Fue el éxodo de la clase media que avisoró el cierre de las oportunidades, el cierre de las posibilidades de desarrollo en Venezuela. Y bueno, eran aquellas situaciones terribles que veíamos como docentes, como profesores, aquel dolor que nos daba de asistir a actos de graduación y saber que más de la mitad de los graduandos tenían ya bajo la toga, en el bolsillo, el ticket del pasaje de avión para irse. Pero después de eso viene el éxodo a pie, el éxodo en autobús, el éxodo de los pobres, de los muy pobres, desplazados además, no solamente por la crisis económica, sino por la violencia recurrente, porque sus barrios, nuestros barrios, esos espacios donde vive el 65% de la población. Al principio, cuando llegó Chávez al poder, en los barrios venezolanos vive el 54% de los venezolanos. En estos momentos se estima que en los sectores D y E está el 65% de la población. Lo cual no quiere decir, por cierto, que los pobres vivan únicamente en los barrios. Recordemos que la clase media se depauperó y que la cuadrícula urbana convencional se deprimió en su dotación de servicios. Es decir, en vez de urbanizar los barrios durante estos 20 años, lo que fue al revés. Las urbanizaciones se ranchificaron. La cuadrícula urbana se ranchificó. Entonces, en realidad, tendríamos que sumar al 65% de los barrios un porcentaje importante de la clase media
para ubicarnos en casi un 90% de venezolanos que vivimos en espacios económicamente deprimidos y socialmente segregados. Bueno, ese porcentaje de venezolanos que vive en zonas deprimidas, que vive en barrios populares, también intentó el éxodo a pie, en autobús, y buena parte de esas cabezas de familia eran mujeres solas que dejaron a sus hijos a cargo de su madre, de la abuela o los abuelos. ¿Entiendes? Bueno, esas personas tienen hoy contacto con sus hijos es a través de los muy modestos recursos electrónicos, ¿no?, que están a disposición todavía de los sectores populares. Bueno, en esas condiciones se está viviendo hoy el Día del Amor y de la Amistad en nuestro país. Quiero, por supuesto, finalmente rendir público tributo al amor que se profesan las madres, las esposas, las novias de nuestros presos políticos, de nuestros desterrados, de las personas que están en el exilio. Peor aún, rindo público homenaje al dolor de las madres, de las novias, de las esposas, de tantos venezolanos que han caído víctimas fatales de la violencia del régimen, los que cayeron en las calles, asesinados en medio de manifestaciones por los cuerpos represivos del Estado o por los elementos paramilitares, maduristas, mal llamados colectivos. También por aquellos que fallecieron en medio de horrendas torturas. Ahí quedó una dama venezolana, una madre venezolana, una esposa, una novia. Ahí quedó una relación fracturada, ahí quedaron unos hijos dolidos. A todos ellos mis palabras también de respeto, de reconocimiento y sobre todo el llamado vehemente a todos, el llamado vehemente a que recuerden esa frase del Che Guevara con el que empecé este programa. Ellos están orgullosos de que el odio los motive. Ellos consideran que su deber es convertirse en una máquina de matar motivada por el odio. No permitamos nosotros que nos conviertan en eso. No permitamos nosotros que nos equiparen en el lodo. No permitamos nosotros que nos obliguen a movernos como zombies del odio. No lo permitamos. Recordemos hoy, Día del Amor y de la Amistad, que es precisamente el amor lo que mueve a los venezolanos en la búsqueda, en la lucha, en el trabajo constante por tener un país y una vida como la que nos merecemos. Una vida desde la búsqueda de la prosperidad, desde la búsqueda de la realización personal y del sueño colectivo de democracia y libertad. Este es nuestro mensaje editorial hoy, Día del Amor y de la Amistad. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM.
opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a la fuerza es la unión. Nuevamente, los despropósitos del régimen colocan en una situación de ridículo al país. ¿Por qué digo el país? Bueno, porque desgraciadamente, a pesar de que buena parte de la opinión pública internacional conoce el talante represivo, grosero, grotesco de quienes hoy ejercen las posiciones de poder en nuestro país, sin embargo, insisto, a los efectos de muchos procesos que ocurren en el país, lo que se conoce en el mundo es que Venezuela dijo tal cosa, los venezolanos dijeron tal cosa o afirmaron tal cosa, y repito, entonces hay situaciones que ya ni siquiera son extremistas desde el punto de vista político, sino que son sencillamente barrabasadas brutales, esperpentos desde el punto de vista del manejo de la opinión pública, cosas absolutamente sin sentido que exponen, repito, al ridículo el nombre del país y el gentilicio venezolano. Me refiero concretamente a la especie utilizada por el régimen para intentar justificar el haber apresado a un tío del presidente Guaidó a su retorno a Caracas, a su retorno a Venezuela. Como ya escuchamos nosotros en exclusiva, mucho antes de que saliera por ningún otro medio, nosotros tuvimos acá al doctor Joel García, el abogado del señor Márquez, el tío de Juan Guaidó. Explicó aquí con claridad el abogado Joel García que la acusación que se le está haciendo es absolutamente ridícula. Están acusando al señor Márquez de haber viajado en un vuelo transatlántico, un vuelo internacional de una línea aérea portuguesa con sustancias explosivas y con un chaleco antibalas. ¿Qué les puedo decir? Explicaba acá Joel García que mientras ellos estaban instalándose en la audiencia, estaba Diosdado Cabello mostrando en su programa de televisión las mismas fotografías que aparecen en el expediente, que supuestamente es un documento bajo reserva judicial. Explicaba también Joel García que lo que se denomina la cadena de custodia de la evidencia no existía. Es decir, nadie sabía ni cómo habían llegado esas supuestas sustancias explosivas allí, ni cómo habían sido trasladadas las pertenencias de este señor, para evitar que cualquier individuo inescrupuloso hubiera colocado allí al lado de sus pertenencias una materia que no fuera en efecto propiedad de este señor. Es decir, que no hubiera habido contaminación de el material probatorio, o para decirlo en venezolano, que no le hubieran sembrado nada, ¿no? Eso es lo que se denomina cadena de custodia. Pues la cadena de custodia no existía. Todo eso nos lo explicó acá el abogado Joel García. Bueno, y eso fue precisamente lo que motivó posteriormente la respuesta de las autoridades portuguesas, porque, ¿qué les puedo decir? El señor Márquez viajó de Boston a Portugal y de Portugal a Venezuela, y entonces sí es posible el tránsito de sustancias explosivas en un vuelo de la línea aérea de Portugal, de TAP. Estarían violentándose todas las restricciones internacionales y particularmente europeas en materia de seguridad aeronáutica. Veamos entonces las declaraciones que dio en respuesta al canciller de Portugal sobre este tema. Dice así, esto lo recogen nuestros colegas de Efecto Cocuyo. El canciller de Portugal, Augusto Santos Silva, aseguró que la detención del tío del presidente encargado, Juan Guaidó, es un intento de intimidar, y añadió que la crisis en Venezuela no puede resolverse mediante intimidación y arrestos arbitrarios. Así lo aseguró este jueves 13 de febrero, al referirse a la detención de Juan José Márquez, a quien privaron de libertad
y recluyeron en la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GECIN. Esto ocurrió después de que al llegar a Venezuela en el mismo avión en que arribó Guaidó el pasado martes 11 de febrero, lo detuvieron en inmigración y estuvo desaparecido hasta este miércoles 12 de febrero, cuando apenas se comunicó con su esposa para informarle que sería presentado en tribunales y lo tenían preso en la sede del DGCIN en Boleíta. En declaraciones que ofreció a TSF Radio Noticias, Santos Silva, el canciller de Portugal, dijo que la detención de Márquez, a quien acusaron de transportar material explosivo, específicamente C4, dijo, no tiene sentido. La posición de Portugal y de la Unión Europea es simple. La crisis muy grave en Venezuela, que afecta a casi 1 millón de venezolanos, también con nacionalidad europea, no puede resolverse mediante intimidación y arrestos arbitrarios, insistió. Bueno, es importante recordar que esta referencia a la que hace el canciller es determinante en el interés que tienen países como Italia, países como Portugal, países como España en el desarrollo de la crisis venezolana. Es necesario que yo explique la importancia no solamente demográfica, no solamente el número de portugueses, italianos, españoles y de sus descendientes en la composición de nuestra sociedad, sino además el impacto cultural y económico que tiene la presencia de estas colonias en la conformación de nuestro perfil como pueblo, como sociedad, como nación. A eso es a lo que se refiere el canciller de Portugal. Está diciendo de una manera muy elegante, de una manera muy diplomática, lo que está pasando en Venezuela también es asunto nuestro. O sea, no es un asunto simplemente de solidaridad internacional. No, nuestros connacionales están allí. Nuestros connacionales están siendo afectados por esta situación. Ciudadanos portugueses son acosados, son hostigados, son secuestrados con muchísima frecuencia. ¿Por qué? Bueno, porque el AMPA se desbordó y porque se borraron las fronteras entre AMPA común y AMPA política. Y entonces estas colonias, estos ciudadanos, gente trabajadora, industriosa, gente que llegó a Venezuela prácticamente desnuda y hoy son prósperos comerciantes, prósperos industriales, son objeto entonces del AMPA, son objetos entonces de la matraca, de la extorsión. Eso es lo que hace que gobiernos como el gobierno de Portugal, independientemente de su signo ideológico, o el de Italia, independientemente de su signo ideológico, ¿no?, estén tan pendientes y tan preocupados por lo que ocurre en Venezuela. Repito, entonces, no se trata solamente de la respuesta puntual frente al hecho puntual de la detención del tío de Juan Guaidó bajándose de un vuelo de la línea aérea portuguesa TAP. No me refiero, y como bien dice, insisto, subrayo, ese matiz dejado por el canciller de Portugal. Se trata de países diciendo, epa, ya va. Eso no es un tema interno que pueda el gobierno venezolano manejar a su libre antojo, a su libre despropósito. No, allí hay más de 1 millón de venezolanos que tienen también nacionalidad europea y por eso nos parece importante ejercer esta estrecha vigilancia de lo que allí ocurre. Debo lamentar, tengo que decirlo, debo lamentar la situación política interna por la que atraviesa España, que obliga a su gobierno a tener una conducta ambivalente, una conducta no consona, no solamente con la solidaridad entre demócratas, sino incluso con la responsabilidad que tiene ese gobierno para con cientos de miles de venezolanos que también tienen la nacionalidad española y que están acá en nuestro país. Yo quisiera recordar, el señor Zapatero dice con mucha frecuencia que él ha venido mucho a Venezuela y que por eso es un conocedor de nuestra realidad política y que por eso su opinión debe ser más estimada que la de otros
políticos europeos cuando se refiere al tema venezolano. Yo quisiera recordar lo que pasó cuando, estando en funciones como jefe de gobierno, el señor Zapatero visitó la Hermandad Gallega. Decir que fue abucheado sería tibio, en realidad, al intentar describir lo que fueron las reacciones de censura, crítica y repudio por parte de ciudadanos españoles, españoles venezolanos, hispano-venezolanos, que le mostraron entonces al señor Zapatero su desacuerdo con la manera como él abordaba el tema y la crisis venezolana. Bueno, lamentablemente esos tiempos de ambigüedad no han cesado. Hace un año el actual jefe de gobierno, el señor Pedro Sánchez, se manifestó con muchísima claridad y muchísima contundencia sobre el tema venezolano. Le dijo dictador a Maduro y le dio 8 días para convocar elecciones libres, porque si no iba a reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Pasaron los 8 días, no se produjo ningún gesto por parte de Maduro y en efecto Pedro Sánchez, como jefe de gobierno de España, del Reino de España, reconoció públicamente, oficialmente, a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, como presidente interino. Un año después, la circunstancia doméstica, parroquial, interna de la política española ha cambiado de manera significativa. Se realizaron como 5 elecciones en España. No quedó establecida una mayoría clara de los partidos históricos, ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista Obrero Español, para formar gobierno en solitario. Tuvo que recurrir Pedro Sánchez a la construcción de una alianza que no entraré a calificar. No es materia que yo como ciudadano venezolano pueda censurar o criticar. Es la realidad de ellos. Lo cierto es que en esta nueva alianza que hoy sirve de sustento al gobierno del señor Pedro Sánchez están elementos que no es que tienen solidaridades ideológicas con el madurismo, es que se han lucrado del desastre venezolano, del desastre de la economía venezolana, del desastre de la destrucción de la democracia en Venezuela. Es que fueron arquitectos y asesores de la destrucción de la democracia en Venezuela. Esos sujetos hoy forman parte de la alianza que sustenta a Pedro Sánchez como jefe de gobierno. Entonces, insisto, esa circunstancia parroquial, pequeña, menuda, de la política interna española tiene un costo altísimo para ellos. En primer lugar, pierde España la condición de frente europeo de cara a la realidad hispanoamericana. En la Unión Europea se entendía como lógico que la política de la Europa unida frente a Hispanoamérica fuera liderada por España, por razones históricas, por razones idiomáticas, por razones económicas. Se entendía eso. Bueno, a eso renunció el señor Pedro Sánchez al darle prioridad a la circunstancia, repito, parroquial, local, menuda de la política interna española. Pero no solo a eso, no solo a eso. Aquí, repito, hay centenares de miles de ciudadanos con nacionalidad española que también son venezolanos y que están sufriendo esto todos los días y que están viviendo esto todos los días y que miran hacia el mar y se imaginan que más allá de ese mar está España y que allí está Madrid y que allí está la Moncloa y que su gobierno, en vez de ser activo y solidario con el interés
de los españoles, de los ciudadanos españoles que están en nuestro país, de los ciudadanos hispano-venezolanos que están en nuestro país, en realidad, bueno, están atenazados por las miserias de la política menuda y no actúan en base a los criterios éticos, morales que debe signar el ejercicio de los demócratas. Repito entonces, no se trata de simplemente un tema de política exterior más, se trata en realidad de atender, asistir, auxiliar o no, ser solidarios o no con sus propios connacionales. Esa es la diferencia inmensa entre la postura recia, firme, que ayer tuvo el canciller portugués y el lamentable estropicio que se puede ver hoy en España en relación a nuestro caso. El debate en el Parlamento español, en las Cortes, a propósito del tema venezolano y la muy desafortunada actuación del ministro de Transporte del gobierno de Sánchez, que además es el número 3 en la jerarquía interna del Partido Socialista Obrero Español, a propósito de la ilegal visita de la señora Delcy Rodríguez a ese país, no puede ser más lamentable y chavista, para decirlo con claridad. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza de la Unión. En el primer segmento del programa hicimos un comentario a propósito de cómo conmemorar el Día del Amor y la Amistad forma parte de la actitud y conducta del ciudadano democrático frente a un régimen que hace del odio su razón de ser, frente a un régimen que hace del odio su práctica cotidiana y que se enmarca además en precisamente una filosofía que en el mundo entero ha llevado a los pueblos, ha llevado a las sociedades precisamente al hambre, a la violencia y al odio mismo. Esto es importante recordarlo. Quizás es el único mérito que yo le doy al chavismo como experiencia particular del comunismo o la aplicación particular del comunismo en un país. Recordemos que el comunismo en todas partes siempre ha llevado a los pueblos a la miseria, siempre. Y siempre han tenido excusas, ¿no? Dijeron, bueno, en Cuba es el bloqueo, estamos aislados. En Rusia dijeron, no, es que en Rusia la revolución se produjo y era un país feudal, era un país muy atrasado, el país más avanzado de Europa para ese tiempo era Alemania, pero la revolución se produjo por circunstancias específicas, fue en Rusia, y entonces ese atraso hizo imposible pues que las fuerzas productivas se desarrollaran para atender las necesidades de la población. Algo parecido dijeron en China, dijeron no, es que el gran tamaño de la población china y el hecho de que era una nación muy atrasada, una nación campesina, impidió atender las necesidades de la población y que tuviesen un nivel de vida adecuado. En el caso de Vietnam, por ejemplo, la excusa fue la guerra, ¿no? Porque es que nos han invadido muchos imperios, nos invadió Japón, nos invadió Francia, después Estados Unidos. Siempre había una excusa
para decir, no, el comunismo es bueno, solo que aquí no se pudo aplicar bien y terminó un desastre. Siempre hay una excusa hasta que se produce el desafortunado intento de ingeniería social acá en Venezuela, de la mano de Hugo Chávez y su séquito. Aquí no había ninguna excusa, ninguna. Ellos llegaron al poder en medio de una inmensa oleada de popularidad que les permitió hacer caída y mesa limpia con la institucionalidad democrática que preexistía. Acabaron con eso y montaron sus propias reglas del juego. Acabaron con todos los controles institucionales y sociales sobre la acción del Ejecutivo. Con todo eso acabaron. Desde el funcionamiento de las instituciones hasta la relación con la prensa y la sociedad organizada. En relación con el tema específicamente de la sociedad organizada, habría que recordar, independientemente de lo malo o lo bueno que aquí fuera un gobierno, aquí existían mecanismos sociales para ejercer control y ponerle límites a la acción del Poder Ejecutivo. Si se volvían locos en materia de economía, bueno, ahí estaban los sindicatos con capacidad para movilizarse y proteger sus derechos y reivindicaciones. Y así con todos los demás sectores. Bueno, resulta que también eso fue demolido por el chavismo porque ellos no aceptaron la existencia de ningún tipo de organización social autónoma. Acabaron o intentaron acabar con el sindicalismo independiente, intentaron acabar con las asociaciones de vecinos y con la organización comunitaria libre y autónoma, y todo lo regimentaron. Y además de eso, tuvieron la suerte de ser beneficiarios de la burbuja petrolera más alta y más larga de toda nuestra historia. Fueron casi 10 años con los precios internacionales del petróleo rozando o por encima de los $100 por barril. Caldera, cuando entrega el gobierno, tenía el precio internacional del petróleo en $9 por barril. Y estos sinvergüenzas, repito, han gozado de unos precios internacionales del petróleo durante casi una década, prácticamente desde el año 2002, finales del 2002, hasta el año 2012. Poquito más, poquito menos. Una década con los precios del petróleo más altos de toda nuestra historia. Bueno, sin tener ningún tipo de control social, sin tener ningún tipo de control institucional, haciendo uso y abuso absoluto del poder y teniendo esa montaña de dinero, estos tipos, sin embargo, fracasaron. No tienen la excusa de Vietnam, nadie los invadió. No tienen la excusa de rusos, de chinos, de cubanos. No tienen ninguna excusa y, sin embargo, teniendo tanto poder y teniendo tanto dinero, fracasaron. Y hoy este país está destruido. Ahora, tendríamos que preguntarnos, ¿fracasaron de verdad? ¿Fracasaron de verdad? ¿O esto que está pasando no es el fracaso de su modelo, sino es su modelo mismo? Yo creo eso. Esa es mi opinión, como conocedor que soy de ese monstruo en detalle, porque tengo 20 años luchando contra ellos. Yo estoy en contra del chavismo desde mucho antes que llegaran al poder. Yo estoy en contra del chavismo desde el mismo 4 de febrero de 1992. Yo vi eso y yo dije, yo no quiero eso para mi país. Hubo una frase de Chávez que a mí me retumbó cuando él dijo, me tendrán que matar si pasa esto, lo otro. Y yo pensé, si este tipo dice que está dispuesto a morir por esas ideas, es porque también está dispuesto a matar por ellas. Y como es militar y tiene las armas, entonces es más probable no que muera por esa idea, sino que mate por ellas. Desde entonces que estoy en contra de este proyecto totalitario. ¿Ves? Y ese proyecto totalitario, repito, se enmarca en una doctrina general que promueve el odio y se ejerce acá en nuestro país desde el odio y para el odio, generando pobreza, miseria y tratando de extorsionar a la gente por hambre, tratando de condicionar a unos por miedo y a otros por hambre. Entonces, frente a una situación como esa, entiéndase, es absolutamente indispensable
que nosotros no perdamos la perspectiva como pueblo, como sociedad, como ciudadanos, como seres humanos. ¿Entiendes? Estar en contra de ese modelo criminal no es convertirnos en criminales del otro bando. Estar en contra del modelo del odio no es convertirnos en odiantes, pero con una franela de color distinto. Estar en contra del modelo del odio implica, sí, hacer ejercicio sistemático, lúcido, del amor como motor de la relación social, como motor del accionar ciudadano, como motor de la lucha cívica. Ese es el punto. Ese es el punto. A mí, les confieso, mucha gente me ha llegado en diversas oportunidades a decirme, bueno, que están tan obstinados de la situación que está viviendo el país y sobre todo tan indignados por la pose malandra y prepotente de los gobernantes en su desprecio al ciudadano, que dicen, no, esto hay que salir así o asado, hablando de opciones de fuerza, ¿no? Yo los escucho, por supuesto, con respeto, como tiene que escuchar a todo aquel, sobre todo quienes tienen ideas distintas a las de uno. Pero después de escucharlos les digo, ajá, y si tú llegas a desalojar a estos sujetos del poder por la vía de la violencia, ¿cómo te mantienes? Porque lo que se logra por violencia, solo con violencia se mantiene. Ah, te vas a mantener por la violencia. ¿Y cómo vas a construir prosperidad? Porque donde hay violencia no hay economía que funcione. No hay nada más cobarde que $1 millón, dijo alguien por allí. Donde hay violencia, es decir, donde hay inestabilidad política, donde hay inestabilidad social, no hay no hay condiciones para la economía sólida, sana, para la construcción de prosperidad. Y si no construimos prosperidad, a la vuelta de la esquina nos espera cualquier otro demagogo vendiendo espejitos y diciendo cosas como cuando Chávez se vivía mejor. Entiéndase, no se trata simplemente de estar en contra del régimen, se trata de estar en contra de lo que el régimen es y significa, y ellos significan el odio como doctrina, como sustituto de la política. En consecuencia, hoy, 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad, yo simplemente comparto con ustedes esta reflexión a propósito de la necesidad urgente de entender que es precisamente la fraternidad, la solidaridad, el ejercicio intenso de la caridad, la mirada compasiva entre nosotros mismos, lo que nos puede llevar a la victoria, no solamente política, no solamente electoral, no solamente en las calles, ¿no? También a la victoria ética contra el modelo que promueve el odio y que vive el odio. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura, informa. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, los derechos humanos son los que toda persona posee desde su nacimiento, sin importar raza, sexo, nacionalidad o religión. Entre ellos se encuentran los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, y los derechos económicos, como el derecho a la salud y a la educación. Somos Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado.
Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a la Fuerza de la Unión. Quisiera comentar para ustedes algunas informaciones que luego van a ser detalladas con mayor rigor por nuestro respetado colega García Otero. Jorge Arreaza a Estados Unidos, o lleva a Estados Unidos, quiere llevar a Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional por las sanciones. Imagínense ustedes lo que esto significa. Yo quiero decir en primer lugar que me parece estupendo. Me parece estupendo que el gobierno de Maduro a través de Arreaza diga que está dispuesto a ir a la Corte Penal Internacional. Me parece muy bueno porque tú acudes a una instancia si y solo si reconoce su competencia. Y en la Corte Penal Internacional cursan varios recursos que están referidos a la evaluación y a la condena clara del régimen de Maduro por lesiones importantes a los derechos humanos. Así que me parece que esta es una noticia clave. Otra noticia importante en el día de hoy es la que recoge la reunión que se dio entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el comisario Iván Simonovic. Iván Simonovic es noticia. Iván Simonovic tiene un cargo formal en el dispositivo del gobierno que preside Juan Guaidó, como asesor de seguridad. En esa condición, su reunión con las autoridades norteamericanas y concretamente con el presidente Trump son noticias relevantes, pero hoy, Día del Amor y de la Amistad, yo aprovecho esta noticia para rendir también públicamente homenaje a una venezolana que supo desarrollar durante largos años, cuando no había esperanza alguna, cuando ya se había perdido toda esperanza, tuvo que sufrir, tuvo que soportar el sadismo de un régimen que le daba esperanzas para luego defraudarlas. Y aún así, esa venezolana se mantuvo firme en su lucha, exigiendo la libertad de su esposo y también la libertad, por supuesto, activando también por la libertad de todos los presos políticos venezolanos. Me refiero a Bonnie Simonovic. Repito, entiendo, hoy es noticia justificada, noticia importante, noticia esta reunión del comisario Iván Simonovic en su comisión, el comisionado de seguridad del presidente Guaidó con el gobierno norteamericano y concretamente con el presidente Trump. Pero creo que es absolutamente necesario hoy, Día del Amor y de la Amistad, rendir tributo a esa historia de amor militante, historia de amor permanente, que más allá de la tragedia, y de una tragedia continuada por años, Dios mío, supo mantener Bonnie Simonovic hasta que efectivamente la valentía y el amor de esa pareja triunfó por encima de la iniquidad y de la cobardía de sus carceleros. Hoy, cuando todo el mundo lee con atención, con cuidado y hasta con alegría en algunos casos las declaraciones del comisario Iván Simonovic, yo quiero enviarle estas palabras a quien además fue nuestra colega y compañera en la parrilla de programación de Radio Caracas Radio, Bonnie Simonovic. Otra información importante en esta madrugada del viernes 14 de febrero, nos dicen sobre el reporte que periódicamente da la Asamblea Nacional sobre el índice de inflación. El índice de inflación de enero alcanzó 65.4%. Recuerden ustedes que
Toda cifra que exceda el 50% de inflación ya permite hablar de hiperinflación. Es realmente preocupante toda la extensión, la prolongación dolorosa de esta situación de hiperinflación. Repito, toda esta crisis política no se da en el vacío, no es una discusión académica, se produce en el marco de la crisis política de una emergencia humanitaria compleja que se expresa en cifras como esta. Quiero culminar nuestro programa de hoy en este Día del Amor y de la Amistad haciendo también testimonio del amor de ustedes, de nuestro amor por este país nuestro agredido y maltratado, y aún así hermoso, aún así concitando esperanzas y motivando vidas. Quiero compartir con ustedes el poema de el chino Valera Mora, Maravilloso País en Movimiento. Dice así: maravilloso país en movimiento, donde todo avanza o retrocede, donde el ayer es un impulso o una despedida. Quien no te conozca dirá que eres una imposible querella, tantas veces escarnecido y siempre de pie con esa alegría. Libre serás. Si los condenados no arriban a tus playas, hacia ellos irás con otros días. Comienzo y creo en ti, maravilloso país en movimiento. Seguramente no se imaginaba el chino Valera Mora, Víctor Valera Mora, al escribir este poema por allá en los años 60, que tendría tanta vigencia, estando nuestro país gobernado por unos sujetos que se dicen socialistas. Repito el texto. Maravilloso país en movimiento, donde todo avanza o retrocede, donde el ayer es un impulso o una despedida. No puedo dejar de pensar en nuestra diáspora a lo de este verso. Quien no te conozca dirá que eres una imposible querella, tantas veces escarnecido y siempre de pie con esa alegría. Libre serás. Si los condenados no arriban a tus playas, hacia ellos irás como otros días. Comienzo y creo en ti, maravilloso país en movimiento. Yo comienzo y creo en Venezuela. Cada madrugada me toca estar aquí con ustedes, construyendo esperanza y lucha. Un gran abrazo. Hasta el próximo lunes. Trabajamos para ustedes, la dirección general de la emisora, Jaime Nestales, al frente de los controles, todo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chúo Torrealba, solo por RCR 750 AM.